Hoy día vamos a comenzar a repasar lo que va a ser el examen del segundo periodo. El examen del segundo periodo es todo Mendel, las leyes de Mendel. Hay 3 leyes de Mendel que ya les he pasado bien bonito también por WhatsApp. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Claro, ¿qué son genes? ¿Qué son alelos? ¿Qué son locus? ¿Qué es fenotipo? ¿Qué es genotipo? Y la pregunta del examen va a ser, dígame cuál es la proporción fenotípica de este cruzamiento. Dígame cuál es la proporción genotípica de este cruzamiento. Y para eso tenemos que saber qué es homocigoto, qué es heterocigoto y saber que los genes van en parejas. Entonces, gen es la unidad hereditaria que controla cada carácter en los seres vivos. Alelo es cada una de las alternativas que puede tener un gen en un carácter. Por ejemplo, el gen que regula el color de la semilla del guisante presenta 2 alelos, el color verde y el color amarillo, ¿verdad? El carácter cualitativo es aquel que presenta alternativas claras fácilmente observables, por eso es cualitativo. Blanco o rojo, liso o rugoso, ojos rojos, ojos blancos, alas negras, alas cortas, ¿verdad? Estos caracteres generalmente los cualitativos, están regulados por un gen que presenta 2 formas alélicas, A mayúscula, A minúscula. Pero a veces también tienen más formas, eso es alelos múltiples que ya hemos visto. Por ejemplo, dice el carácter de color de la piel del guisante, de la arveja, está regulado por un gen cuyas formas alélicas están representadas por 2 letras, A mayúscula, A minúscula. En cambio, el carácter cuantitativo depende de muchos genes, también del ambiente, y hay mucha variación. No hay negro blanco. Por ejemplo, la estatura. Todos tenemos una estatura única. 1,70, 1,71, 1,53, 1,40, 1,80, 1,90. No hay una, por ejemplo, a todos los hombres de la facultad van a medir 1,70 y las mujeres 1,50. No ve. Cada uno tiene una estatura. Por eso la variación es mayor y es cuantitativa, es de grado. En cambio, la de cualidad, o es blanco o es negro, o es rojo o es verde. No hay más formas, son formas alternativas. A lo más hay alelos múltiples como el grupo sanguíneo A, B, O, pero no hay A menos, A más, A, no, solamente hay A, B, O, 3. Genotipo, conjunto de genes que contiene un organismo heredado. Y el fenotipo es la manifestación externa de este genotipo. O sea, yo solo veo el fenotipo, pero no veo el genotipo. Pero yo en la genética mendeliana, después de ver el fenotipo, tengo que inferir el genotipo. ¿Ya? Locus, el lugar que ocupa cada gen en un cromosoma. Y loci es el plural. Homocigoto es igual, este es un homocigoto, A mayúscula, A mayúscula. Este es un homocigoto, A minúscula, A minúscula. Y cuando no son iguales, son heterocigotos. Aquí está. A ver si puedo el rotulador. Heterocigotos, no funciona mi rotulador. Ay, ¿qué pasó? Mi computadora está, ahí está. Luego, ¿qué palabras y conceptos claves son importantes para nuestro examen del segundo periodo? Saber qué son padres, saber qué es F1, saber qué es F2, saber cuáles son genes dominantes, cuáles son recesivos y todo lo demás, alelos múltiples, alelos letales, pleiotropía, epistasis, herencia ligada al sexo. Y los cruces que vamos a ver son
monohíbrido, monohíbrido, dihíbrido y trihíbrido. Y eso lo vamos a resolver con el cuadrado de Punnett. Y al final vamos a ver probabilidades. ¿Qué dice la primera ley de Mendel? Se fue mi cursor, no lo encuentro mi cursor. La primera ley del Mendel dice se explicará con el cruce de más simple, un cruce monohíbrido. ¿Qué es un cruce monohíbrido? Y ya lo hemos hecho 30 veces en su práctico. 30 veces han hecho este cruce monohíbrido. Se cruza. ¿Qué hizo Mendel? Cruzó un homocigoto con otro homocigoto. ¿Sí? Y esta es la generación paternal P. O sea que acá el papá era homocigoto y la mamá también era homocigoto. Y el papá da espermatozoides y la mamá da óvulos. Todos los espermatozoides del papá son S mayúscula porque él es homocigoto. Y todos los óvulos de la mamá son S minúscula porque ella es homocigota. Por lo tanto, el único gameto que da este macho es S mayúscula y el único gameto que da esta hembra es S minúscula. ¿Qué hacen los gametos? Se juntan. Los espermatozoides fecundan a los óvulos, se juntan. Por lo tanto, el papá tenía 2 genes, la mamá tenía 2 genes, el papá solo da un gen, la mamá solo da un gen, y el hijo va a tener 2 genes, un gen del papá y otro gen de la mamá. Por lo tanto, la generación 1, F1, va a ser un hijo que va a tener S mayúscula, S minúscula, genotípicamente diferente a sus papás, porque su papá es homocigoto, su mamá es homocigota, pero él va a ser heterocigoto, genotípicamente. O sea que si digo, sí, 100% heterocigoto. Y fenotípicamente, ¿cómo va a ser? ¿Qué descubrió Mendel? Que unos genes dominan a otros y por eso se les pone mayúscula, S mayúscula, S minúscula. S mayúscula domina a S minúscula, por lo tanto el fenotipo del papá, que es el que tiene S mayúscula, va a ser el fenotipo del hijo. El fenotipo de la mamá se esconde, no se expresa, esa es la palabra correcta. Por lo tanto, como este es recesivo, no se expresa y queda callado, silenciado, y solamente se expresa el S mayúscula, que en este caso la forma de la semilla es lisa, no rugosa. Por lo tanto, la F1 va a ser 100% liso, 100% heterocigoto. ¿Cuál es la proporción fenotípica de este cruzamiento? 100% liso. ¿Cuál es la proporción genotípica de este cruzamiento? 100% heterocigoto. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Cruzamos, ¿o qué hizo Mendel? Cruzó esta generación con la misma, o sea, entre individuos de la misma generación. Y obviamente los individuos eran un heterocigoto liso con un heterocigoto liso. Como es heterocigoto, a diferencia de los padres, ahora da 2 tipos de gametos. S mayúscula puede dar espermatozoides S mayúscula y espermatozoides S minúscula. Y la hembra, que es lo mismo, aquí en inglés dice lo mismo, igual heterocigoto, va a producir óvulos con S mayúscula y óvulos con S minúscula. Antes, cuando eran homocigotos, no producían más que uno. Ok, y ahí empezamos. ¿Cuántos gametos da este papá? 2. ¿Cuántos gametos da esta mamá? 2. 2 por 2, 4. Se hace un tablero de Punnett de 4. Y se pone aquí arriba el espermatozoide, los gametos del papá, S mayúscula, S minúscula, y aquí los óvulos, los genes de la mamá, que puede ser un óvulo S mayúscula, un óvulo S minúscula. ¿Qué hacen los gametos? Se juntan. El espermatozoide entra al óvulo. Si este espermatozoide entra a este óvulo, va a ser SS mayúscula. Si este espermatozoide entra a este óvulo, va a ser S mayúscula, S minúscula. Por más de que esté en el óvulo, se pone siempre la mayúscula primero. Si este espermatozoide S mayúscula fecunda este óvulo S minúscula, va a ser SS.
Y si este S minúscula se junta con este S minúscula, va a ser SS. ¿Qué descubrió Mendel? Que en la primera generación desaparece el fenotipo maternal, pero en la segunda generación aparece indefectiblemente en 25%, siempre. Por eso es una ley. ¿Mm? Entonces, la proporción, otra vez desapareció mi cursor. La proporción la proporción fenotípica de este cruzamiento de F1, donde los dos son heterocigotos, va a ser 3 de 4 lisas y 1 de 4 rugoso. Esa es la proporción fenotípica. 3 cuartos lisos, 1 cuarto rugoso. Y la proporción genotípica va a ser 1 cuarto homocigoto dominante, que es ese que tiene SS. No sé por qué no da mi cursor, está perdido. 1 cuarto S minúscula, que es el liso, ¿verdad? Y 2 cuartos son heterocigotos. O sea, tenemos 1 cuarto homocigoto dominante, 2 cuartos heterocigotos y 1 cuarto homocigoto recesivo, como ven en el tablero. Pucha, no da el cursor. Ahí por ahí se nota, pero a ver otra vez, ahí está. Aquí está el cursor, nada. Bueno, no podemos ver. Entonces, la primera ley de Mendel dice, se llama también de ley de la uniformidad de los híbridos. Y dice que cuando se cruzan dos variedades de raza pura, o sea, homocigoto con homocigoto, y ahora no voy a poder admitir a Tania porque mi cursor no sirve. No quiere entrar. A ver si haciendo esto. Nada, no voy a poder admitirla. Por algún motivo mi cursor no funciona. Ni el uno ni el otro. A ver si con este. Ahí apareció. Qué macana. Nada puedo hacer. Bueno, y dice que cuando cruzan dos variedades de individuos de raza pura, en este caso homocigotos, ¿verdad? Todos los híbridos de la primera generación son iguales, o sea, tienen el mismo fenotipo. El experimento de Mendel llegó a esta conclusión trabajando con una variedad pura de plantas de guisantes que producían semillas. O sea, lo primero que hizo Mendel fue producir semillas puras. Toda la parte de... Ahí está. Volvió, por suerte, mi cursor. Aquí está entonces, miren, una semilla amarilla, que es la dominante, se cruza con una semilla verde, que es recesiva, y toda la generación sale amarilla. Y toda la generación sale heterocigota, ¿verdad? Entonces, el polen de la planta progenitora aporta a la descendencia un alelo para el color semilla y el óvulo aporta el del otro color. El que permanece oculto, otra vez mi cursor se fue, se llama recesivo. Bueno, ya lo han visto, esto ya hemos hecho 30 veces. La segunda ley de Mendel es la separación o disyunción de los alelos. Mendel tomó plantas procedentes de semillas de la primera generación, las cruzó entre sí y obtuvo plantas amarillas y verdes. O sea que en la segunda generación vuelve a aparecer en un porcentaje determinado que es 25% o un cuarto la semilla verde. Entonces ¿cuál sería aquí la respuesta? 3 cuartos amarillo, un cuarto verde. La interpretación es que los dos alelos están separados, no se juntan, no se han mezclado ni han desaparecido, solamente que no se manifestaba uno de los dos. ¿No ve? Entonces, esa es la segunda ley, que los gametos o los alelos son independientes. ¿Está bien? Eso hemos visto. Y aquí hemos terminado la primera clase. Ahora lo estoy haciendo más rápido porque es un repaso.
¿Qué es el retrocruce o retrocruzamiento de prueba? Cuando se cruza uno de los hijos con la madre o con el padre se llama retrocruce. La prueba de retrocruzamiento o cruzamiento de prueba sirve para diferenciar al individuo, cuál individuo es homocigoto y cuál es heterocigoto. Por ejemplo, ahora vayamos oye, vayamos con animales. Cuando ustedes ven una vaca o un toro con cuernos, sí o sí es homocigoto recesivo. Sí o sí es así, AA. Porque el que tiene cuernos es recesivo. No hay por dónde, eso es así. Pero si ven un animal sin cuernos, puede ser de dos tipos genéticamente. Puede ser A mayúscula, pero también puede ser heterocigoto, A mayúscula, A minúscula. Ese heterocigoto se dice que es portador de cuernos. Bueno, ¿y cómo yo voy a saber cuál animal es homocigoto mocho o homocigoto por mocho homocigoto o mocho portador de los genes de cuernos? Haciendo un retrocruce de prueba. ¿Qué hago? Vamos a suponer que este amarillo es un toro mocho, sin cuernos, y se cruza con una vaca recesiva con cuernos. Este otro toro amarillo, este otro toro también mocho, porque miren, es igual mocho, pero es heterocigoto. Se va a cruzar con una vaca con cuernos. O, como aquí dice, amarillo domina verde, amarillo domina verde. Como el amarillo domina verde, este sí es amarillo, pero este es portador del verde. Pero el verde no se expresa, por lo tanto es fenotípicamente igual a este. Pero este es verde. ¿Cuándo va a ser verde? Solamente cuando es AA. O sea que estos no mienten, vamos a decir. Si cruzo un amarillo o un toro mocho con una vaca con cuernos, todos sus hijos, 100, 1000, 2000, 13,000, infinitos, todos tienen que ser mochos, porque así lo dice la ley de Mendel. Si cruzo este toro mocho, pero que tiene el gen A minúscula, o esta semilla amarilla, pero heterocigota con una verde, la ley dice que el 50% de sus hijos van a ser amarillos y el 50% van a ser verdes. O con los toros, el 50% va a ser mocho y el 50% va a ser astado. En pocas palabras, si tengo un toro mocho y cruzo con una vaca con cuernos, todos sus hijos tienen que salir mochos. Si por X o Z motivo cruzo un toro mocho con una vaca con cuernos y me sale un ternero con cuernos, yo estoy 100% seguro que ese toro es heterocigoto. Ese es el retrocruce o cruce de prueba. Es para identificar cuál de estos es homocigoto o heterocigoto, porque si veo fenotipo es el mismo, amarillo. No hay por dónde, ¿no ve? Entonces, eso es. Y vamos a terminar la clase de hoy haciendo recuerdo cómo resolver un problema de genética. Después ustedes tienen que repasar todo lo que está en los videos que hemos visto. Los problemas de genética son similares a problemas matemáticos, algebraicos. El enfoque que hay que darles es analizar el problema, leerlo cuidadosamente, traducir las palabras en símbolos. Voy a poner A igual cuernos, A minúscula mocho, A mayúscula tanto. O sea, pongo las palabras y elijo y aplico la técnica específica. Esto es dominancia completa. Esto es codominancia. Tenemos 10 minutos más. Esto es alelos letales. Los primeros dos pasos son los más importantes. El tercero es mecánico. Los problemas más simples son los que presentan dan toda la información necesaria acerca de la generación del padre. Dice, el padre es homocigoto, la madre es heterocigota.
y piden encontrar las proporciones fenotípicas y genotípicas de la F1 y la F2. Cuando le pidan este tipo de problemas, debe seguir los siguientes pasos. Lo primero que tienen que hacer es determinar el genotipo del papá y el genotipo de la mamá, o sea, si es homocigoto o si es heterocigota. Determinar qué gametos pueden formar los padres o pueden dar los padres. ¿Qué gametos va a dar el papá? ¿Qué gameto va a dar la mamá? 3. Reunir los gametos. Por el método de tablero de Punnett o de bifurcación en línea, se unen los gametos. Y luego de que tengo la F1, repito lo mismo para obtener la F2. Entonces, la F1, este es homocigoto, este es heterocigoto, saco los gametos, multiplico para ver cuánto es el tablero de Punnett y vuelvo a hacer lo mismo. Ya lo hemos hecho varias veces. Determinar los genotipos a partir de la información dada requiere comprender la teoría de la genética de transmisión. Aquí está, por ejemplo, este es un homocigoto con un homocigoto. Este es el primero determinado que es homocigoto, homocigoto. Segundo, ¿qué gameto va a dar? Este va a dar N y este va a dar N. Y tercero, 1 por 1, hago mi tablero que es 1, un gameto por un gameto 1. La única forma que va a dar es este. Por lo tanto, es 100% heterocigoto. Ya cuando es doblemente heterocigoto, va a dar 4 tipos de gametos. Los gametos los hemos repasado, cómo sacar gametos, pero va a ser el próximo miércoles, va a ser cómo sacar gametos y empezar a trabajar con los problemas. Esto es los gametos. Y en el texto para prepararse para el examen del periodo 2, explica uno por uno cómo tienen que hacer ustedes, ¿no ve? Aquí es esto, el tablero de Punnett, se ponen los gametos, todo eso está explicado en el libro en el que está para dar el segundo parcial, que eso es fácil, ¿no ve? Aquí ya está, miren, por ejemplo, SS, SS, SS. ¿No ven? Entonces, con eso, jóvenes, yo repaso toda la parte de... aquí está el ejemplo más simple. Un alelo recesivo, miren, me dice que es recesivo y me pone R minúscula. Da lugar en homocigosis a un color rojizo en los bovinos. Me dice toda la información. El color negro es normal en muchas razas bovinas europeas. Cuando una hembra roja se cruza con un macho negro, ¿qué proporción fenotípica y genotípica podrán? El concepto es simple dominancia. Primero, esto es simple dominancia. Para resolver, usted debe entender y conocer el concepto de dominancia y recesividad, así el que he explicado. Además, se debe utilizar la información sobre el padre, ¿no ven? Y el macho. La tercera ley no la vamos a ver ahora, porque si no es con doble, con ya dos lis, solamente estamos viendo cruce monohíbrido ahora. Y la tercera ley es con el dihíbrido. A ver, ¿qué es lo que tienen que repasar? Voy a dejar de